Bueno, y estamos aquí, agradecemos al doctor Federico Gatti Laviste, que nos recibe tempranito hoy a la mañana. Él está a cargo de la Dirección General de Gestión Metropolitana, que depende de la Subsecretaría de Gestión Metropolitana y Transferencias de Competencias dentro del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La dirección es Dirección de Gestión Metropolitana. Nosotros nos ocupamos de justamente trabajos o interacciones metropolitanas dentro de lo que sería el AMBA, vinculado con otras, con nosotros, el resto de los municipios, la ciudad con el resto de los municipios, y específicamente en lo relativo a el cumplimiento del fallo Mendoza, de la causa que está obviamente a cargo de ACUMAR, como órgano tripartito, nación, provincia y ciudad. Y nuestro trabajo en la dirección es vincular todas las áreas de gobierno involucradas en el cumplimiento del fallo con ACUMAR, en la gestión diaria, ¿sí? O con el juzgado cuando nos llama también a una audiencia. Así que bueno, sí, es un trabajo bastante grande. Y se cumple el 8 de julio 15 años de ese fallo, que de alguna manera cambió la visión y cómo se vincula el Estado con este tan importante elemento que es la cuenca del río Matanza-Riachuelo. ¿Qué implica eso en la gestión diaria? Voy a arrancar un poquito para atrás. Haces una buena mención al fallo de la Corte Suprema del 2008, ¿sí? Pero no tenemos que olvidarnos que la cuenca Matanza-Riachuelo tiene un primer fallo ya de la Corte Suprema de fines de 1800, de la década del 80, de 1800. Y ahí es un fallo que los abogados hemos estudiado, seguramente vos, abogado, te acordarás de saladeristas contra Estado provincial, la provincia de Buenos Aires, donde se empiezan a ver por primera vez y los fallos empiezan a reconocer los límites del derecho de propiedad. Y estaba basado en que los saladeristas, que generaban grandes efluentes residuos justamente por el trabajo de saladero de la carne que era exportada, en ese momento todavía no se refrigeraba por las técnicas, tiraban sustancias al río, al riachuelo, en zona baja, donde había captación de agua para el consumo humano. Y ahí los saladeristas decían que no, que ellos tenían un permiso para ejercer un oficio lícito, una industria lícita, y la Corte dice no, que bueno, que si bien tenían ese derecho, los derechos no son absolutos ni perpetuos, sino que tienen que estar reglamentados y en acorde también con la parte sanitaria, la salud de las personas y cómo iban cambiando los tiempos. Lo que quiero decir con esto es, fíjate cómo el riachuelo nos ha dado, ¿no? Normativa que ha ido evolucionando en el tiempo. Ahora estamos hablando ya de derechos de tercera generación más importantes, ¿no? Desde el acceso a la información pública. Vos hablabas, entonces me estabas preguntando de cómo viene a la diaria. Bueno, la Corte Suprema ahí justamente dijo, tiene que haber una información acabada, ¿sí? Pública para todos los ciudadanos con buena accesibilidad. Eso se ha trabajado muchísimo. Hoy, si hay algo, es información en cuanto a la causa Mendoza. Uno entra a la Ciudad de Buenos Aires o a la página de ACUMAR, hay datos de calidades de agua, de monitoreos, de industrias que han sido sancionadas, todo tipo de datos. Eso es un gran avance. Nosotros lo trabajamos con información que generamos de la Ciudad de Buenos Aires desde el área de IBC, área de Ambiente, Secretaría de Educación, la gente de Educación también. Todas las áreas de gobierno que están trabajando salud, generan información, va a un único repositorio como de ACUMAR, lo mismo la provincia de Buenos Aires, y hay acceso a la información pública. Y en la diaria trabajamos también con la participación ciudadana. ACUMAR tiene sus áreas también de participación ciudadana y han sido reconocidas las ONGs que han acompañado la primera denuncia, por lo cual también hay un reconocimiento ahí del tercer sector, ¿no es cierto? Por eso digo, el fallo de la Corte Suprema es una continuidad al actual, ¿no? De hace 15 años, de lo que venía ocurriendo desde 1800. En la ampliación de derechos y reconocimiento, ¿no?
es real, aunque en la práctica nosotros fuimos viendo a lo largo de este siglo una mayor degradación, ¿no? del río, hasta ese fallo en el que se realizó un trabajo que hoy muestra un resultado. ¿Ustedes cómo ven el resultado que han obtenido desde este trabajo tripartito durante todo este tiempo? Si hubo un fallo es porque justamente, lamentablemente, el Ejecutivo a nivel nacional, provincial o local, sí, obviamente ha tenido una problemática en ir llevando solución a esos problemas, ¿no? Desde el fallo hasta acá, yo creo que los avances son notorios. O sea, no digo que esté todo cumplido para nada, no quiero que se malinterprete, pero sí que hay avances que son incuestionables. Esto se ve, se siente y se nota, pero también tenemos que saber que estos avances requieren de un trabajo constante, permanente, a largo plazo y con definición política de primer nivel. No hay ningún río en el mundo, porque este no es el único ni el primer caso en el mundo de saneamiento, de contaminación de este nivel, o peores, porque hay ríos peores, dicen que es el más contaminado del mundo, pero la verdad que no es así. No hay una escala y hay ríos que hoy por hoy están peor que el riachuelo, pero ninguno de estos ha sido saneado ni recuperado sin compromiso político de las instituciones y un paso en el tiempo con obras a lo largo del tiempo, ¿no? Las obras de infraestructura, las duras y la parte blanda, también la soft que uno también tiene que ir trabajando, necesitan mucho tiempo de desarrollo. Nosotros desde el año pasado en la dirección estamos desarrollando lo que llaman navegaciones ambientales. Es un programa donde llevamos a navegar personas, están invitados ustedes y sus oyentes, no hay ningún inconveniente, y ahí hacemos una encuesta al ingreso y a la salida de la navegación, y esas encuestas lo que están demostrando es que hay una percepción, ¿me están copiando? Sí. Ah, listo, no porque sabía de la página. Lo que nos dicen es que casi el 100% de las personas, 96%, han visto el río en muchas mejores condiciones de lo que suponían o lo habían visto en el pasado. Algunas personas habían estado antes, hace un par de años decían, está mejor, y otros no habían estado y dicen, pero está mejor de lo que yo pensaba, y nadie dijo que estaba peor de lo que pensaba o lo había visto antes. Esto es muy importante, ¿sí? Casi 150 personas han completado este formulario, más otra gente que ha navegado pero no lo ha completado, pero las encuestas que tenemos nos están dando ese número, más de un año de trabajo. Entonces, digo, desconocer esto también no se puede, ¿no? Porque está ahí palmado, no lo vemos. Y a su vez, el control industrial ha avanzado muchísimo, las obras de infraestructura grandes como el colector margen izquierdo, la planta de tratamiento para las curtidoras en Lanús, la mudanza del mercado de Liniers a Cañuelas, que fue el año pasado. Digo, son hitos importantes que llevan tiempo, porque la mudanza de Liniers teníamos siempre reclamos de que no se efectuaba, pero el mercado se tenía que mudar a un lugar que tenía que ser acomodado a ese efecto, con una planta de tratamiento que funcione, con todas las regulaciones. O sea, tampoco es trasladar, lo que se trata es no migrar la contaminación, sino que migrar con una solución, ¿sí? Porque migrar el mercado de Liniers es fácil, lo llevo a otra jurisdicción y que contamina ya. No, la idea no era esa. Se mudó a un establecimiento que fue diseñado al efecto, con su planta de tratamiento y todas las regulaciones nacionales y provinciales. Eso es importante y también nos lleva a un tema que tiene más que ver con la Junta de Estudios Históricos, que es parte de Cuenca en Red y que aborda el tema del arroyo Sildañez, ¿no? que está muy involucrado en esta ruta del mercado de Hacienda, que era, creo que era el conductor principal o el único que llevaba todo lo que era el desecho del mercado hacia el río Riachuelo. Ahora que se trasladó al mercado de Hacienda, ¿existen otros peligros? Porque quizás el mercado era el grueso, pero puede haber en el camino otras industrias que también realizan desechos clandestinos hacia el arroyo. A ver, el Sildañez está contaminado ya desde el ingreso desde la provincia a la capital.
para empezar a hablar. Así que no es un río que nazca en Capital Federal y muera en el riachuelo, sino que entra desde la Capital Federal ya con una alta carga contaminante orgánica, y eso tiene que ver también con algo que nosotros insistimos, que más allá del colector margen izquierdo, tiene que seguir una continuación de redes cloacales aguas arriba, ¿sí? Sobre todo en la parte en Cuenca Media y Cuenca Alta. Matanza es un lugar donde requiere todavía una gran expansión de redes cloacales. Así que ya arrancamos ahí con una problemática que tenemos que ir abordando a nivel metropolitano, regional, como quieras llamarlo. Por otro lado, sabemos que el Sildañez también recibe descargas del Maldonado, porque es un aliviador del Maldonado, así fue pensado en su momento, y también el Maldonado recibe de aguas arriba cierta contaminación. Y después sí tiene alguna contaminación todavía a nivel local, que todavía tiene que ser analizada y vamos a ver cómo termina de funcionar el colector margen izquierdo. El colector margen izquierdo rápidamente va a descomprimir las cloacas máximas que salen de la ciudad de Buenos Aires y van hacia zona sur, ¿sí? La cloaca, para que nos hagamos una idea, imaginemos un caño, ese caño de cloaca tiene arriba una salida de emergencia cuando está por colapsarse y desvía hacia pluviales para evitar justamente la rotura de este caño. Eso que es de emergencia ante eventos fuera de lo normal, de parámetro, hoy están actuando básicamente como algo normal y habitual, porque hay la mancha de la urbe ha ido creciendo y los caños han sido los mismos, entonces obviamente que están ya un poco colapsados. Ese colector margen izquierdo lo que va a hacer es llevarse ese exceso, debería descomprimir las cloacas, y entonces ese vuelco por excepción debería ser, que hoy es normal, debería volver a ser por excepción, y deberíamos tener los pluviales menos contaminados con cloaca, ¿sí? Porque recordemos que las industrias vierten a la cloaca, pero en definitiva, si la cloaca después desborda sobre el pluvial, vamos a seguir teniéndolo en el cuerpo de agua. Entonces, cuando eso en un año aproximadamente empiece ya en funcionamiento ese colector, debería bajar de vuelta la carga orgánica, y lo que nos va a quedar es algún desvío, algún vuelco ilegal, o alguna mancha todavía que tenemos que resolver sobre asentamientos urbanos irregulares, digamos, que no están debidamente conectados, que habrá que ir trabajando después uno a uno. Para mencionar el caso de uno, es el de la 2124, donde tenemos ya con cobertura de agua y cloaca establecido en un 35% del asentamiento, por lo cual queda un 65%, es mucho el 35%, que es la parte lindera, pero queda un 65%. Estas obras no son fáciles, son obras muy complejas por los pasillos, el diagrama del propio asentamiento, pero bueno, son obras que se van realizando poco a poco. Lo que sí es importante también destacar es que ya hacía un tiempo había sido cegado el vuelco del mercado de Hacienda con controles. Ellos lo que hacían era recuperar ciertos piletones, las heces de las vacas que iban a los playones, y los sacaban por camiones. Por lo cual ya venía en un proceso de adecuación también interno el propio mercado de Hacienda, ya venía bajándose esa carga orgánica, pero obviamente siempre puede haber algún desvío por la lluvia o algún evento específico. Así que bueno, nada, son procesos, de vuelta, como veníamos hablando al principio, procesos paulatinos, y hay que ir midiendo también, ¿no? Parte de ese monitoreo trimestral de calidades de agua tiene a ver eso, cómo van avanzando, y vamos monitoreando el avance de estas obras. La verdad que muy interesante y completo, y también nos va permitiendo ver cómo todas las obras que se van realizando van haciendo un pequeño aporte que a largo plazo va a dar las diferencias. Yo creo que hay mucho para seguir desarrollando, pero para esta primera entrevista que agradecemos, me gustaría saber su impresión sobre si realmente hay verdadera participación de los vecinos, o sea, ¿los vecinos se interesan en la temática del cuidado del río? Bueno, ustedes decía, están trabajando en Cuenca en red, yo los conozco desde el año 2014, que estaba en APRA en ese momento, en la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, y ya habíamos hecho algunas cosas con ustedes, y habían participado ustedes en audiencias públicas y mesas de trabajo.
por lo cual son un ejemplo de que los vecinos se involucran y se preocupan por su entorno, ¿no es cierto? Así puedo decir un montón de casos, y La Boca es un lugar también donde hay grandes asociaciones que se están preocupando. Ustedes por el Sildañez, con la historia del Sildañez y las inundaciones, y cómo también todo esto de recuperación de saneamiento, porque una parte del fallo también atiende a prevenir, ¿sí? El futuro daño, y en esta prevención del futuro daño, y la Ciudad de Buenos Aires está trabajando mucho en los pluviales para que mejore el escurrimiento y no vuelvan a ocurrir esos picos de inundación con la problemática, pero también la recuperación trae una vuelta a ciertas actividades. Y acá quiero hacer un foco. Estas navegaciones que nosotros venimos desarrollando van acompañadas de estudios que estamos trabajando activamente en este momento para tratar de recuperar la navegabilidad del riachuelo en el tramo bajo. ¿Y esto por qué? Primero por un tema de conectividad regional. Para nosotros la conectividad de personas y objetos a través del agua es importantísima. Baja las emisiones de CO2 de transporte carretero, menos tiempos, más ágil. Y por otra, volver a recuperar ciertos oficios, trabajos que han sido perdidos. El puerto de La Boca era un puerto comercial, llegaban barcos con bienes y había una actividad en ese puerto hasta el fallo, y cuando el fallo suspende temporalmente la navegabilidad comercial para promover a la limpieza y facilitar la limpieza, donde se removieron los cascos hundidos, un montón de objetos contundentes en el fondo, desde, no sé, restos de autos, heladeras, lo que sea. Cuando se hizo toda esa limpieza, y hoy vemos que eso no está, fue buenísimo en ese sentido, pero por otro lado destruyó un montón de puestos de trabajo a nivel regional y turístico en La Boca. La Boca hoy no tiene el mismo paisaje que antes, nadie pretende que vuelvan esos mismos barcos, esas mismas actividades, pero sí repensar qué podemos hacer ahí. Y ahí los vecinos están promoviendo esto también, de cómo empezamos a generar nuevos espacios ya desde el turismo, una navegación que no tenga que ver con transporte de mercadería, pero sí con personas, sí con una conectividad y sí con un paseo, que es muy lindo pasear en el riachuelo. Yo a veces saco una foto y parece que uno está en el Tigre, te dicen, estás en el Tigre, y no, estás en el medio de la ciudad, la verdad estás en el medio de la ciudad. ¿Por qué? Porque venimos plantando árboles nativos en las riberas del riachuelo, se viene haciendo una limpieza, desocupación del camino de Sirga, ¿sí? Hay muchas acciones que se van haciendo. Y esto, quería dejar este foco, ¿no? Los vecinos entonces empiezan a ver un cambio positivo, paulatino, pero constante, y empiezan a reclamar. Lo lógico, si yo no tengo ningún cambio, está todo perdido, y es lo peor del mundo, el río más contaminado del mundo, y no espero ningún cambio, nunca va a ocurrir eso. Ahora, si la gente ve que hay un cambio y que se está trabajando, va a demandar mayor cambio, nos va a obligar a los decisores políticos a acelerar estos procesos. Así que parte de la navegabilidad y recorrerlo creo que tiene que ver con esto, ver que puede haber una transformación, generar este cambio, y los vecinos obviamente lo acompañan. La verdad, agradecidos por esta oportunidad de poder charlar con el doctor Federico Gatti Lavice, a cargo del área de gestión metropolitana. Es una dirección general dentro de la Subsecretaría de Gestión Metropolitana y Transferencias de Competencias dentro del Ministerio de Gobierno de la Ciudad. Y la verdad que muy interesante, también muy completo, porque hemos podido ver la historia hasta el presente. Y bueno, y en algún otro momento seguramente lo seguiremos contactando para ir viendo todas las novedades, que siempre son muchas y que abarcan un área que nos vincula como ciudad, como parte de la República Argentina dentro de la cuenca hídrica. Y esto no es algo menor, porque es uno de los espacios difíciles, ¿no? Dentro de lo que son las jurisdicciones, ¿no? Cuando hay múltiples jurisdicciones y abordar un tema de la manera en que lo están tratando. Así que felicitaciones por el evento que se va a desarrollar.